Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Seguro Un Café. Hoy con Juan Vigo, con Carlos Vigo, nuestro equipo de Seguro Un Café, y con una visita especial, nuestro amigo y compañero Pedro Navarro, que nos acompaña el día de hoy para continuar conversando acerca del IPRC, que nos quedamos en el episodio anterior y como habíamos comentado, eh, llega un momento en que en la identificación de peligros, la evaluación de riesgos, tenemos que considerar las condiciones del entorno y del día a día. Y estábamos en aquel episodio comentando acerca de herramientas de gestión, caso el IPC continuo, caso la ATS. Carlos, enfocándonos en estas herramientas, ¿cuál sería la diferencia entre una y otra? Considerando la normativa legal sectorial, la 024 del 2016 y sus modificatorias, nos indica que tenemos herramientas de gestión. El IPRC continuo, que es del día a día, ¿no? Y el ATS. En este sector nos manifiesta que el ATS se elabora cuando es una actividad no rutinaria, una actividad que no está contemplada en el IPRC línea base y no tiene procedimiento. De igual manera, en el sector construcción o cualquier sector nos piden una evaluación de riesgos que se puede llamar de distintas maneras, como PCT, ¿no? Que es lo mismo que un ATS que en minería nos desglosa o nos separa para este tipo de actividades. Juan, ¿qué más nos puedes comentar referente a estas dos herramientas de gestión, tanto en el sector minería o bajo tu experiencia en otros sectores, referente al ATS, el IPRC continuo? Ya, mira, creo que es sobre lo que comentábamos en el episodio anterior, que podría causar confusión con respecto a las herramientas de gestión que utilizamos en los sectores que estamos en el Perú, ¿no? En el país. Para el sector de minería creo que está bastante bien definido, el ATS y el IPRC continuo, que es el día a día, pero en los otros sectores se utiliza un ATS. Entonces, no sé si eso te ha pasado, Pedro, en tu trabajo, en las empresas en las que has estado laborando, si es que de repente esa confusión se ha creado de repente en tu realidad, en la experiencia que tienes, y bienvenido, Pedro. Gracias Juan, gracias Víctor y Carlos por la invitación. Mira, a decir verdad, ¿cuál es el fin de todo esto? El fin de las herramientas que tenemos es el principio de previsión que nos pide la normativa, ¿no? La normativa te dice que la empresa está obligada a implementar controles, pero para implementar controles hay que evaluar los riesgos, ¿no? En la mayoría de casos en el sector construcción, yo he trabajado con el famoso ATS. En el sector minero se trabaja con el IPRC continuo y dice que usemos solo ATS cuando no hay un procedimiento. Pero el fin es el mismo, ¿no? Y la idea, yo soy siempre de que el que comenta que los formatos, que las herramientas deben ser bastante prácticas y sencillas. Porque ¿quién las hace? El trabajador. El trabajador. Si al trabajador le das una herramienta con un montón de columnas, pucha, que a veces es complicado, ¿no? Pero los pasos de la tarea, los posibles riesgos y su evaluación, si esos posibles riesgos son de potencial bajo, moderado o alto, y qué controles. Porque lo que nos interesa a nosotros es qué controles vas a tener en lo que te puede suceder, en lo máximo razonable. Es decir, oye, en esta tarea, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿No? Ah, se puede caer. Porque a veces nos vamos al extremo. No, pero es que si se cae y hay una roca atrás y justo se cae de cabeza, Y empezamos a imaginarnos se va a cosas morir. que no. Riesgo alto. Oye, sí, pero ese es el extremo. O sea, vayamos a lo máximo razonable. ¿Qué es lo peor que te puede pasar en esa actividad? Y eso es lo que tenemos que enseñar a los trabajadores. Mira, tú describes las actividades que vas a hacer acá. En cada actividad, ¿qué es lo que te puede ocurrir? Y evalúa el riesgo. Si ese riesgo sale dentro del... Normalmente los formatitos tienen el amarillo, el verde y el rojito, ¿no? O el verde, el amarillo y el rojo, ¿no? Si te sale en rojo, pues, ojo, ahí hay que hacer una evaluación posterior y ver qué controles más adicionales podemos incluir para que tu actividad no sea
una actividad de alto riesgo, porque te dice que cuando sale en rojo, para empezar, que no deberías chambear, ¿no? No deberías trabajar. Y eso es lo que tenemos que hacer con los trabajadores. Porque acuérdate que el IPRC continuo para el sector minero, ¿quién lo hace? Los trabajadores. El chambero. El chambero, el que tenga el frente de trabajo, se pone a llenar. Carlos, Pedro, Juan, Víctor son los que van, los 4 fantásticos van a hacer una actividad. Y empiezan a describir esas actividades, qué riesgo tiene cada uno, cuál sería el potencial de cada de estos riesgos y qué controles vamos a implementar. Y la idea es que dentro de los controles la gente tenga las herramientas para implementar, ¿no? Si estás en un buzón, si hablamos del sector construcción, y tú dices, oye, acá hay un riesgo de gaseamiento porque ha entrado un buzón, pues, y ni siquiera tienes un medidor de gases. Le dice el trabajador, pero no has puesto tu perro. Sí, pero no me das. Yo lo he identificado, pero la supervisión no tiene. Sí, no hay. No, nada. Y no solamente identificar, porque tú sabes que hay gas y uno de los controles es poner, por ejemplo, un extractor. Tampoco hay extractor. Pones a ventilar ahí, ¿no? Yo creo que estas herramientas como el IPRC continuo y el ATS, ambas son bien, creo que una de las herramientas más importantes, más allá del IPRC línea base, que yo sé que también es importantísimo, sale incluso desde la política. Pero muchas veces el IPRC línea base, que tiene un montón de columnas, un montón de información, y cuando lo imprimes, que te queda la letra, que hay que ponerle una lupa, y todavía la autoridad te dice que lo imprimas y que lo tengas colocado. Sí, ¿quién lo lee? Así, siendo sincero, ¿no? Está ahí. Porque para que salga en una sábana tienes que imprimirlo en una letra pequeña. Entonces lo doblas bonito, está ahí porque la autoridad te lo pide que está ahí. Y muchas veces las personas que están trabajando no participaron en el IPRC línea base. Eso es cierto. ¿No? Ahí. Porque el IPRC línea base lo hicieron antes de que empiece todo el tema, ¿no? En la concepción del proyecto, podríamos llamarlo así. Claro, ¿no? Y la gente, o sea, que en construcción sobre todo hay mucha rotación de personas, ¿no? Hay mucha rotación de gente. El IPRC está ahí, el trabajador no tiene ni idea, pero el IPRC continuo y el ATS sí es importante porque esa es una evaluación in situ de ellos. Por lo tanto, tenemos que enseñarle a hacer una buena evaluación. El tema de la capacitación en el entrenamiento para los trabajadores, la línea de supervisión que revisa estos documentos, pues debería ser buena. Si no es buena, pues ahí tampoco sabe cómo llenar, ingeniero, y acá me sale en moderado y ya me sale en rojito, ¿qué hago? ¿No? ¿Cómo calculo esto? ¿No? Entonces tiene que hacer una herramienta sencilla, práctica, ¿no? En algunas empresas que he trabajado incluso lo resumen. Oye, no uses esto de acá, úsame esto de acá, porque lo que me interesa es tu actividad, tu riesgo y tu control. Eso es lo que no me importa. ¿Qué control le vas a aplicar? No, vamos a eso. Vamos a ventilar, vamos a desatar, vamos no sé, a estar lejos de los equipos. En el caso de superficie, un sinnúmero de controles que tenemos que la gente, o que nuestra gente debe identificar en cada actividad. Es eso, Víctor. Sí, interesante lo que mencionas, Pedro. Justo en el episodio anterior enfocado mucho el tema de la participación de las líneas de supervisión del ingeniero de seguridad en la elaboración del IPRC línea base y sobre todo de los trabajadores. Y mira, tú mismo estás mencionando ahora algo que es muy cierto, los trabajadores no participan en la elaboración del IPRC la mayoría de línea base, ¿no? Entonces, en la gran mayoría de empresas en el país, ¿no? Está pasando eso, lamentablemente, no debería ser así. Y para así la elaboración del IPRC continuo o el ATS, como se llama en otros sectores, que lo elabora el trabajador debe estar preparado. Y yo coincido contigo, o sea, llegamos a un IPRC línea base, que es una sábana, como bien dice Carlos, algo tan grande que a la hora que lo imprimes necesitas un plotter y una lupa para leerlo. Y una lupa para leerlo, efectivamente. Sí, una lupa. ¿No? Pero no sé si estamos incumpliendo con la normativa, si caso yo solamente imprimo la parte de la actividad que estoy desarrollando. O sea, si estoy en el frente, lo que tú mencionabas, el ejemplo que mencionabas de un buzón,
y yo solamente extraigo de ese IPC la parte del buzón, los trabajos en espacios confinados. No sé si lo estoy cumpliendo o lo estoy incumpliendo, de aquí me lo comentan ustedes. Pero, ¿por qué lo enfatizo? Porque creo que de ese IPC línea base en la cual hemos establecido controles, de ahí debería empezar el trabajador, como tener una guía, una memoria de repente, de qué controles debo yo considerar para mi tarea, además de los peligros y riesgos del entorno y de la misma ejecución propiamente dicha, ¿no? Entonces, esto tiene que ser como una ayuda. Pero si también en el otro documento anterior le hemos puesto cosas, demasiadas cosas, y complicamos más bien ese IPC, también le vamos a complicar al trabajador en el día a día de cómo va a llenar. Y demás, a veces, lo que hemos comentado en otros episodios, caemos en lenguajes muy técnicos que el trabajador no necesariamente lo va a entender, lo va a interpretar y simplemente va a copiar, pegar y ya está, o sea, lo tengo. Ingeniero, venga, revise y lo estoy bien, pero no sé qué cosa dice y no sé qué tengo que hacer. Entonces, coincido contigo en que las herramientas tienen que ser prácticas. Y es más, mira, ¿cómo le vas a pedir al trabajador que se aprenda 40 pasos? ¿No? Meta la llave, gire a la derecha, ponle prende el equipo, ¿no? Obvio. Más práctico, ¿no? La idea es que esos procedimientos, en el caso, en el ATS, deberían ser lo más práctico posible, lo menos posible, para que el trabajador, tú le das un procedimiento y después vas al campo y le dices, a ver, explíqueme usted, ¿cuántos pasos tiene su tarea? Trabajador, tío, ingeniero, creo que 8. Entonces revisa su documento y tiene como 40 pasos, ¿no? Es imposible que se aprenda. A ver, explíqueme y deme el cuarto paso. No lo va a hacer. No lo va a hacer, ¿no? Exacto, y les preguntan como examen de colegio, sí, ¿qué dice el paso número 14 de tu tarea? O sea, por favor. Ahora, eso sucede con nosotros como supervisores, ¿no? Que vamos a hacer nuestras OPTs, a ver si están cumpliendo los procedimientos. Nos estamos saliendo un poquito del IPC, pero igual para completar esa idea. Pero no solamente pasa con nosotros como supervisores, ¿no? El detalle es con la fiscalización. Que la fiscalización es exactamente lo que tú dices, Pedro, ¿no? Dice, ¿cuántos pasos tiene tu procedimiento? Y comenzamos a divagar como trabajadores, ¿no? Y si es que no le dices el número exacto que está en el procedimiento, te piden que hagas un OPT porque el trabajador no lo sabe hacer su trabajo. Conversas luego que se va el fiscalizador con el trabajador se lo sabe muy bien, o sea, su trabajo se sabe muy bien, solo que... Pero a su manera, o sea, es correcto, ellos te van a explicar a su manera, pero no como te es correcto. Y quieren, ¿no?, que lo tengan tal cual, ¿no? Como a veces hacíamos, no sé, en la época nuestra, salvo Carlos, que nosotros creo que estamos con, ahí... te pedía memorizarte, ¿no? Sí, memorizar. Y tiene que ser de paporreta, ¿no? Así, y no funciona de esa forma, ¿no? Yo tengo una duda y me quedé ahí un poco con esta duda que quisiera compartirlo con ustedes. ¿Qué opinión tenemos de hacer un IPC continuo digital? Pero, o sea, ¿a qué te refieres con utilizar ese tipo de tecnología? Lo que pasa que... Espera, para que me entiendas un poco. Lo que pasa que, por ejemplo, ¿no?, en algunos trabajos o labores, cuando yo hago lo mismo todos los días, en mis 14 días de trabajo, hablando de un sector solamente, voy a querer avanzar, ¿no? Y colocar las cosas que sí, definitivamente voy a ver. Pero si uno de nosotros va y le dice, pero ¿por qué ya tienes hecho el IPC continuo, que es de lo que estamos hablando ahorita, o el ATS, ya tienes tu ATS hecho listo, pero todavía no llegas al campo, o sea, lo estás haciendo en el micro? ¿Por ahí va? O sea, ¿para agilizar cosas o...? Más que agilizar las cosas es que estamos viviendo en la época de la tecnología digital, ¿no? Entonces, todos creo que hoy en día ya manejamos un smartphone, ¿no? Eso, aparte de agilizar el proceso de elaboración, va a ayudar al trabajador también a que pueda interiorizar mucho mejor su área de trabajo con la tecnología, ¿no? Lo que dice Juan es cierto. Muchos, quizás en nuestra supervisión diaria que tenemos, hemos podido observar que los IPC lo hacen en oficina, ¿sí? Y cuando llegan a campo, es totalmente distinto las condiciones que puedes observar en campo versus lo que
lo que escribieron en su oportunidad en el IPER. Hay casos donde el supervisor está de descanso y ha dejado firmando todas las hojas para de la guardia, ¿no? Y eso no es correcto. Y suceden ¿no? muchas cosas, por ejemplo, en algunas actividades de transporte, ¿no? Que se exige que el IPER-C, antes de iniciar el trabajo, esté firmado por el supervisor. Entonces, eso obliga a qué cosa, a lo que dice Pedro, a que el supervisor firme un día antes el IPER, le dé en blanco y el trabajador antes, en su cuarto, antes de iniciar la guardia, ya está llenando su IPER. Pero ¿no? eso va a pasar cuando la cultura empresarial, digamos que, porque la seguridad es parte de la organización, parte de todo, ¿no? O sea, no es nada aislado, es la cultura de la empresa. Que puede estar acá, puede estar más arriba, más abajo. Entonces, cuando no hay una cultura empresarial buena, o sea, te van a sacar la vuelta en el digital y en el físico Es también. correcto, sí, sí, sí. O sea, pucha, porque somos tromes para eso, ¿no? Lo digital te ayuda un poco. Sí, nosotros, bueno, en algunas empresas que he trabajado y en la que trabajo actualmente, es que algunos documentos ya los hacemos o los enviamos de manera digital. Por ejemplo, el reglamento interno de trabajo, ciertos documentos que el trabajador, ¿sabes qué? No se lo va a leer si le des en el libro. Tómate tu tiempo, llévalo, descárgalo y está ahí. Claro, ¿no? son documentos de consulta, De no consulta. de evaluación, que es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Yo pienso que por ahora aún nos faltaría un poco de tiempo para llegar a lo que tú quieres. No está mal, no está mal. Pero estas herramientas yo creo que sí son importantes porque nos ayuda de que el grupo de personas se reúna en el lugar de trabajo, ¿no? Y evalúe y firme. Lo que se ha detectado en algunos casos, por ejemplo, es que si tú ves un documento, oye, la firma con la misma letra, el nombre con la misma letra, el mismo color, y casi son iguales las firmas. Es decir, que uno solo ha firmado por todos, ¿no? Claro, o sea, lo ideal es lo que tú has dicho, ¿no? Que el grupo se haga. Pero usualmente pasa que el que tiene mejor letra llena todo el formato. Para que sea más entendible. Claro, y todo el resto firma. Pero eso no asegura que hayan evaluado todos juntos, ¿no? Sí. Ahora, antes de que se me vaya, perdón, Víctor, la idea, lo digital está espectacular. O sea, en muchas cosas nos ayudan. Pero si, por ejemplo, hablamos de smartphone, como decía Víctor, que también nos va a ayudar en algunos casos, si hay muchas empresas, porque es un distractor total, no solamente para el trabajo, sino hasta para cuando uno está conduciendo hacia su casa, va a ser más complicado, ¿no? Y hay algunas empresas que prohíben el uso del celular, entonces se restringiría el uso de esa ayuda digital que tenemos ahora, ¿no? Sí, y eso es lo que iba a acotar también, Juan. ¿Cómo vamos a quedar en el uso del celular para hacer la herramienta de gestión versus las limitaciones que se ponen en la misma obra del uso o la prohibición del uso del celular? O sea, como que tendríamos una controversia, ¿no? Sí, y tendríamos que liberar el uso del celular de las personas, pero hoy también tenemos muchos accidentes últimamente en todas las industrias por el uso del celular. Entonces, un poquito que tendríamos que analizarlo un poco controversia, más, ¿no? ¿no? Se genera habría una controversia, Sí. exacto. La otra es lo que les mencionaba, el tema legal de las firmas. Porque acuérdense que esto es un documento legal, que de ocurrir un accidente... Sí, la autoridad lo primero que pide son los documentos firmados, ¿no? Sí, sí. Y en el Perú, o sea, tenemos ya aprobado, es más, en la pandemia vivíamos esa discusión casi a diario. ¿Y cómo hacemos para firmar? Claro, nosotros tuvimos que hacer las consultas a la autoridad, incluso para editar las capacitaciones virtuales. Por supuesto. La entrega del EPP. Porque Los Cardex. anteriormente te decía que todas las capacitaciones tenían que ser Digital. no, presenciales. Presencial. Claro. Claro. Y Presenciales. en formato físico. Y en formato La físico. pandemia nos abrió pues una ventana ahí porque teníamos que cumplirlo, ¿no? Pero en el estricto, como para asegurar que el supervisor, por ejemplo, fue y firmó lo que el personal hizo en el IPRC continuo, en el ATS, tenía que ir al campo, ¿no? Tenía que ir a la labor o a la tarea que estaban realizando. Si digitalizamos eso, ¿quién me asegura que lo haga en su oficina
y firme todos los IPRC o ATS. Y aparte de eso es que la digitalización te sirve para poder usar la información. O sea, ¿por qué digitalizas? Porque después sacas un resumen, estadísticas y todo el tema, ¿no? Pero en este caso es una información del día. Al siguiente día no necesariamente es la misma, puede cambiar. Cambió de posición, cambió de gente. Siendo la misma tarea, ¿no? Siendo la misma tarea, incluso los controles pueden cambiar. Entonces, como que esa información del día anterior ya no te ayuda mucho en el día. O sea, ¿por qué lo tendrías que digitalizar? ¿Te ayudaría? ¿Para qué te ayudaría tenerlo en digital? No, porque es más rápido, lo hacen en una tableta, Para etcétera, no gastar papel. Para no gastar papel, probablemente no. Pero de ahí, más allá de eso, ¿en qué te ayudaría? Sí, porque Sí. algo que mencionábamos y que enfatizaba Juan, si no me falla la memoria, en el episodio anterior era, más allá de cómo se llame esta herramienta, lo importante es hacerlo, y tú también lo decías, Pedro, o sea, lo importante es hacerlo, que la gente llegue al sitio y empiece a identificar realmente qué peligros tengo ahí, qué me puede causar daño al realizar ese trabajo, ¿no? Y ahora, ¿cómo voy a evitar que me cause daño? Entonces, si yo le doy la oportunidad, la ventana a las personas para que no hagan ese ejercicio y que lo puedan hacer desde distancia, desde su habitación o la movilidad o lo que fuera, van a usar eso porque es más sencillo, es más rápido, Claro. ¿no? Y vamos a perder el foco y esta buena práctica de hacerlo en el lugar de trabajo y de considerar lo que realmente te puede afectar. Claro, sí ayuda, por ejemplo, perdón Carlos, es cuando tú necesitas la información para tomar una acción. Por ejemplo, una lista de chequeo o un checklist digital del operador, ¿no? El operador coge su tablet y además, yo he visitado algunas minas donde ya se utiliza, el operador empieza a darse la vuelta, chequea batería, extintor y todo, y va colocando algunos problemas que tuviera el equipo. Y como tiene Liquid Feeder para el tema de las minas subterráneas y Wi-Fi en superficie, lanza inmediatamente al centro de control. Y el centro de control, oye, el equipo número 24 tiene problemas mecánicos. Porque el operador acaba de... Entonces, te sirve la información para tomar acción. Inmediatamente tú le pasas la información al área de mantenimiento. El mantenimiento se irá al punto, verificará qué es lo que pasa. Entonces, te ayuda mucho. Ahí sí, te ayuda mucho. Es una información probablemente en tiempo real, ¿no? Acá lo único que te va a ayudar es que vas a tener probablemente alguna actividad que esté en rojo. Pero si la actividad está en rojo, simplemente no debería hacerse, ¿no? Quizás también se puede, o sea, si vamos a utilizar esa ayuda digital, te pueda linkear con lo que has colocado en tu IPRC línea base, ¿no es cierto? O sea, eso te debe servir, como tú decías, Víctor, y que pensamos igual, creo, si no me equivoco todos, igual. La línea base es tu punto de partida para lo que vas a hacer en el día a día, más lo que encuentres en esa realidad que encuentres en ese día de esa tarea, ¿no? Quizás esa sí puede ser la ayuda, pero hay que asegurarnos que sea en el campo, ¿no? O sea, el punto, no, ¿cómo se dice? El punto principal es que lo hagan en el campo, que evalúen qué cosa, como dices Víctor, como dijo bien Pedro, Carlos también creo, identificar qué cosa me puede hacer daño para poder poner control, que es lo que yo les decía en el episodio anterior, ¿no? Si no lo identifico, ¿qué control voy a poner? Exacto. ¿No? Porque las condiciones cambian de un día para otro. Sí, y de un momento para otro también, Sí, ¿no? A veces inicias una tarea con ciertos peligros, pero de ahí puede cambiar. Y ese es otro punto de evaluación, de reevaluación del IPRC o del ATS, ¿no? En el transcurso de la jornada me cambió el entorno. No sé, entró otra empresa a hacer un trabajo paralelo al mío. O entra gente nueva al grupo. O entra Uno más al grupo. Claro, Que es lo más común, ¿no? Inicialmente eran 4 y después terminaron siendo 7, ¿no? Sí. O estoy haciendo una excavación y de pronto encontré otro tipo de material. Y también es otro punto para evaluar, porque ahora el sostenimiento de esa excavación me va a variar posiblemente. O sea, todas esas condiciones que se van variando durante la jornada te tiene que llevar a una reevaluación del IPRC. Es decir, en mi opinión, paro el trabajo, reúno nuevamente el equipo y revisamos lo que hemos escrito y si es necesario llenar un formato nuevo, lo lleno nuevamente. Finalmente los formatos me dan la opción de poner la hora en lo que estoy llenando. Sí, como dice Pedro, como dice Víctor, como dijo Juan,
¿no? Es importante la evaluación, primero la identificación de los peligros en el área de trabajo, luego la evaluación de todos ellos de forma concienzuda, ¿no? ¿Sí? Pero muchos creo que de nuestros oyentes están esperando escuchar, oye, ¿y la ratificación en qué momento? ¿La que, perdón? La ratificación por parte del supervisor. ¿En qué momento la firma el supervisor? Claro, antes de que Sí. empiece, después de que empezó, ¿Cómo- a la cómo? hora, a las 2 horas. Claro, entonces- Mira, de acuerdo a mi experiencia, es que no tienes un supervisor para cada frente, en algunos casos. ¿Ya? Entonces, si no tienes un supervisor para cada frente, no es que los frentes paren hasta que el señor llegue, o el supervisor, el ingeniero llegue. Normalmente siempre se da un plazo razonable, teniendo en cuenta que tiene que visitar el frente 1, de ahí se tiene que ir al frente 2, al frente 3, al frente 4, le toma pues 30 minutos, una hora, ¿no? Para llegar. Pero eso no exime que la tarea empiece, al menos ese es mi punto de vista, ¿no? Porque si dentro de la identificación de los peligros y riesgos que han hecho los trabajadores no hay ninguna actividad crítica que salga en rojo, para empezar que no deberían chambear, de repente solo salen verdes, o sea, pueden empezar a trabajar hasta que el supervisor llegue y firme el documento, ¿no? Sí, cuando llega la autoridad te dice, mira, pero el supervisor no ha estado pues al momento de Claro, porque no tenemos... Lo ideal sería, pues, si tienes dos trabajadores acá, dos trabajadores... No va a tener un supervisor para esos dos. Para cada grupo. Claro, exacto. Pero No, pues. ahí entra una figura que yo siempre pregunto. ¿Y el capataz? ¿No es un supervisor también? Porque es el que tiene personal a cargo y da órdenes. O sea, en la definición legal es un supervisor más. Quizás como cargo en la planilla la planilla de trabajadores tiene otro nombre. Se llama capataz, es otra categoría y todo lo demás. Pero Dentro de las funciones está. en estricto rigor él es un supervisor. Claro. Él Sí. podía firmar el AT. Si es que está en su descripción de puesto, ¿por qué no? O sea, no te dice que tiene que ser un ingeniero, ¿no? No, dice. ¿No? En algunos casos, para ciertos trabajos específicos, no sé, pues trabajo de alto riesgo, sí te da una definición de repente sectorial, en algunos casos, no sé, creo que minería, creo que es el más estricto, te dice que sí, este supervisor tiene Claro, que lo que tener pasa es que ahí esto, en el sector minero habla de ingeniero supervisor, pero hay también Y técnico supervisor, supervisor. claro, Técnico claro. supervisor. Entonces, Correcto. el capataz encaja dentro de ese término de técnico supervisor, la experiencia que tiene, ¿no? Es correcto. Lo hace, ¿no? En algunos casos, en algunas empresas en las que he trabajado, por ejemplo, sí se hacía uso del supervisor, el principal, por ejemplo, del ingeniero, pero como dices, Víctor, estaba un segundo que no tiene el cargo, o sea, no ha estudiado como profesión ingeniería, pero si es un supervisor destacado, quizás de repente desde trabajador ha sido muy, muy bueno en su trabajo y lo han promocionado, ¿no? Y a él también le permitíamos que firme los documentos, ¿no? Como el ayudante de esta persona que es el principal. Entonces, pues, hasta el momento no hemos tenido ninguna observación en los trabajos que hemos realizado durante estos La años. excepción a ello es las actividades críticas. Correcto. ¿Ya? Las que necesitan petar. Claro, las actividades críticas que necesitan un permiso de trabajo, pues sí es importante. Así tienes Sí. dos trabajadores que están cambiándote la antena, pues que está a 90 metros de altura. Alguien tiene que estar checando Correcto, ahí. ¿no? correcto. Y supervisión permanente, como te Por dice la supuesto, norma. la norma Sí. también te pide que haya Claro, supervisión permanente, ¿no? Sí, Pero esas en tareas son- rutinarias, o sea, Y tampoco está escrito en la norma tal cual, ¿no? O sea, ni en la ley misma, la que nos rige como país, te dice que la persona tiene que firmar antes. O sea, en 1 hora antes, 2 horas antes, 3 horas antes, sale del reparto de guardia, ya lo puede ir firmado. O sea, no es tan específica con respecto a esa firma, Hay ¿no? algo que los abogados suelen decir, ¿no? ¿Cuál es el espíritu de la norma? Mm. ¿Ya? Y yo entiendo que el espíritu de la norma, en lo que tú estás mencionando, es que el supervisor vaya al frente de trabajo y verifique lo que los trabajadores han descrito en ese documento. ¿Cómo verifico? Leo lo que está en el documento y observo lo que tengo en la labor. Claro. ¿No? El- Y ahí el- recién El concepto de ratificación es eso, ¿no? Que el supervisor vaya al frente de trabajo, verifique qué ha colocado o identificado a su trabajador y corrija si es que amerita corregirlo. Claro. De acuerdo. Y regresamos a lo que Pedro decía, pero eso
me impide que empiece el trabajo si es, por ejemplo... Una actividad de Una- menor riesgo, bajo riesgo. Ya, pero ¿y si evalúo mal, por ejemplo? O sea, en el espíritu de la norma, evalúo mal, Claro, mejor por me eso es puso leve y que, al claro, final tú por llegas eso y es no así. que todo parte de la capacitación que hagas a los trabajadores. Tú los capacitas, los entrenas con temas prácticos para que la evaluación la hagan lo mejor posible, ¿no? Parte de eso, ¿no? Y también quizás, Pedro, sobre los peligros y riesgos identificados como alto en el IPRC. Tú ya tienes identificado qué actividades estás considerando como actividades de alto riesgo. Entonces el trabajador ya sabe, oye, esto es altura, esto es caliente, espacio confinado, etcétera, etcétera, ¿no? Y va a la capacitación que tú dices. Entonces ahí engrana, creo que todo el sistema. Sí, Sí. y eso es lo que iba a comentar, ¿no? ¿Qué pasa si evalúo mal en el IPRC continuo, en el ATS? Oye, pero espérate, antes de decir que evalué mal, voy a consultar mi IPRC línea base. Claro, eso sí. Y Sí, mi sí, IPRC sí, sí. línea base, si es que lo hice como hemos comentado en el episodio anterior, pues va a estar algo aceptable, o bastante aceptable, y me va a decir, dar luces de que efectivamente esa tarea. A mí me queda otra duda. ¿Ya? Y que es lo que hemos conversado bien ahí de la participación de los trabajadores, de los supervisores. ¿Y el ingeniero de seguridad firma el ATS? ¿Debe firmarlo? Porque yo donde voy veo el ATS firmado por el ingeniero de seguridad, sí o sí. Impajaritable, voy a encontrar su firma del señor. Es más, yo me entero cómo se llama el ingeniero de seguridad de la zona por el ATS que está su firma. Sí. Que no necesariamente es de alto riesgo. O sea, En cualquiera cualquier actividad. No, es que quizás algunas organizaciones todavía exigen que el supervisor de seguridad o el ingeniero de seguridad firmen los ATS o lo IPRC, ¿no? Que en realidad la normativa varió. Anteriormente el Decreto Supremo 055, si no me equivoco. Bueno, el anterior el al anterior, 024 era el 55. Ya. Ahí Ahí hablando de desde minería. estuvo el 46. Claro, Ajá, hablando de minería. hablando de minería, ahí sí. te exigía, por ejemplo, que tengas en el PETAR la firma del supervisor de seguridad o ingeniero de seguridad. Pero ya en la actual, en la 024, su modificatoria, oye, la responsabilidad de la protección y verificación de los frentes de trabajo es del supervisor operativo. Solo que quedó el hábito, ¿no? Solo que quede el hábito. Pero, claro. Pero no es una exigencia legal. Claro, porque en la evolución de la legislación peruana hemos pasado ya de que el protagonismo que tenía el ingeniero de seguridad ahora lo tiene el responsable del frente, que es el Y ingeniero creo, y creo que... ¿Cómo debe ser, no? como debe ser. Como debe Claro, ser. y creo que como debe ser, ¿no? Porque el trabajador, el supervisor operativo es quien sabe la actividad que va a hacer, ¿no? Sabe cómo lo va a hacer y con quién lo va a hacer. Claro, porque el espíritu de todo esto es que a la larga, nosotros que trabajamos en el negocio de seguridad, No deberíamos existir. ya no deberíamos chambear Ya en no seguridad. vamos ¿no? a tener ese trabajo. Porque a decir verdad que si la supervisión asume su rol de supervisor, evalúa bien sus riesgos, toma bien sus controles Sí. y conocería la norma, para que ya no deberíamos de estar ahí. Más bien deberíamos ser algo que yo siempre inculco, más un tema de calidad. Calidad. O sea, pasar a ser seguridad Más que a un control de calidad. Claro, ¿Ya? sí, A un control de calidad. Mm. Aún faltan algunos años todavía para eso, pero yo creo que vamos en camino. Antes incluso en algunas organizaciones, cuando ocurrió un accidente, el que enviaba el reporte preliminar era el ingeniero de seguridad. Ese va a ser un tema a conversar, creo que más adelante, ¿no? Sí, a otras organizaciones ya no, eso ya no pasa. Accidentes, el de seguridad. ¿Quién lo presenta? El de seguridad. ¿Quién lo sustenta? El de seguridad. Y es más, cuando llega el Ocinermin, ¿quién lo recibe? Sí, Seguridad. Uy. Es una inspección, una fiscalización de planta. De beneficio, por ejemplo. Planta de beneficio. Sí. Que vaya el superintendente de la planta. Claro. O sea, ese se debería hacer, ¿no? Que vaya el superintendente de la Y planta. yo coincido contigo, Pedro, en el tema de que debemos hacer control de calidad, ¿no? O sea, y además, yo recomendaría de que la firma del ingeniero de seguridad en estos formatos sea como un visto bueno, ¿no? O sea, un visto bueno que sí, efectivamente está bien elaborado, está bien considerado. Oye, ¿sabes qué? Me dejan un espacio, te falta tal cosa, ¿no? A considerar O como nosotros somos, de alguna forma, asesores, probablemente ya lo revisó el supervisor, ya lo hicieron los trabajadores,
han puesto algún control, pero hay algo que de repente ni los trabajadores ni el supervisor lo tomó en cuenta o lo ha identificado, pero tú de repente con un ojo mejor lo has identificado. Bueno, hay que colocarlo y firmas con un visto bueno. Oye, por si acaso estoy colocando ahí esto, porque me dice, ¿quién puso esto? Bueno, el de seguridad ha venido y ha puesto algo que no estaba identificado. Pero de ahí, si todo está bien, no habría necesidad. Y es más, yo creo que también esa parte de que el de seguridad, cuando llega, encuentra algo y le puedo agregar, como tú mencionas, no debería ser restrictivo solamente a seguridad, no debe ser limitante. Debe ser cualquier persona. Sí, por supuesto. Cualquier persona que llegó al frente de trabajo. Cualquier supervisor que llegue al frente de trabajo. Y observé algo distinto que no está considerado ahí, pues yo mismo lo agrego, ¿no? Claro. Pero como bien mencionamos, tenemos a veces la mala práctica de que segurito, ven, y segurito tiene que llenar y firmar todo, ¿no? O sea, y nos está quedando mala práctica. De tal es así que, como tú mencionabas, ¿no? O sea, yo cuando empecé a hacer seguridad me dijeron, en 5 años no existen ustedes. Y mi vida laboral estaba proyectada a 5 años. De lo que estábamos conversando de las firmas, también creo que no hemos considerado un punto. ¿Qué pasa si nosotros, Víctor y yo, somos de una empresa X? Y ustedes, Pedro y Carlos, nos prestan servicios como una empresa especializada, contratista, que le llamamos normalmente. Ustedes tienen los formatos para los cuales han sido contratados para el servicio que nos dan y nosotros vamos a inspeccionar, ¿no? Con lo que acaba de decir Víctor, cualquier persona debería y colocar alguna observación si es que le identifica que sería lo correcto, o sea, ¿no? Sería una práctica espectacular. Pero la firma de nosotros como empresa en los documentos de ustedes como contrata, ¿tendría alguna implicancia legal? En principio no, porque como es un tema de prevención de la vida de la persona, sí está permitido, legalmente hablando, de que yo pueda firmar ahí en la medida en que yo estoy haciendo una recomendación. Una recomendación que va a prevenir un posible accidente. ¿Ok? En cuyo caso, esa firma tendría que ser también en la casilla de visto bueno. Más no de aprobación o de claro, lo que tú no deberías figurar ahí, Juan, es colocar tu nombre, por ejemplo, en la parte que diga supervisor. Correcto. Ya, dice supervisor, pero es el formato del contratista. Correcto. Por eso justo Debería ser el supervisor del contratista. Por lo tanto, yo no me puedo poner como supervisor porque los trabajadores no son mis trabajadores, son trabajadores de la contratista y por un tema legal ellos tienen un sistema de gestión también, ¿no? No deberíamos colocar, no puedo poner Pedro Navarro ahí y los 4 trabajadores no me reportan a mí, claro, ¿no? Claro. O sea, todos los casilleros deberían ser llenados con los responsables de la empresa contratista, ¿no? Sí. Y ahí concuerdo con Víctor, nosotros podemos, como titular, ustedes como titular en todo caso, tomando el ejemplo, sí podrían firmar si hay algo que han verificado o han identificado que no está ahí, pero lo ponen con un visto bueno. Y fuera de las casillas que están dispuestas. Fuera de las casillas que están dispuestas. Allá, fuera de las casillas del formato. Claro, porque las casillas están direccionadas para el supervisor. Para el supervisor, responsable, el trabajador, del empleador de esos trabajadores. Sí, correcto. Bueno, ok. Juan, Carlos, Pedro, muchísimas gracias por tu... No, gracias a ustedes por la invitación. Ha estado muy buena la conversa. Sí, muy buena. El tiempo es corto. Muy nutritivo. Verdad se quedó corto el tiempo. Carlos lo mencionó en un episodio anterior, es un tema muy amplio. Tal vez así que vamos a tener que, de repente, un par de episodios más, quizás. No sabemos. Lo comprometemos entonces a Pedro para el siguiente episodio. Para el futuro, claro. No hay problema. No hay problema. Ahí estamos. Aquí a nuestra casa. Ok. Bueno, agradecerles a ustedes y también agradecerles a ustedes que están ahí observando nuestros podcasts, nuestros videos. Déjenos sus comentarios en nuestras redes. Estamos prestos a responder y a comentar también lo que ustedes nos dejen ahí. Sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas. Quizás les interesa conocer algún tema nuevo que podamos tocar en futuro. Y si vas a nuestras redes, suscríbete, síguenos, dale click a la campanita y todo lo que toque. Y bueno, nos veremos en un próximo episodio porque de seguro un café. Salud, muchachos. Salud. Gracias. Gracias. Salud.